Bienvenidos amigos, hemos llegado al final del camino. Ha finalizado una de las postemporadas más apasionantes de los últimos años. Y aquí en La Magia celebramos el segundo campeonato de los Miami Heat, que luego de superar a Oklahoma 4-1 se consagran campeones de la NBA. NBA Champions, baby. Tras una apabullante victoria en el quinto partido, donde Miami llegó a sacar una diferencia de 27 puntos con un gran aporte del veteranísimo Mike Miller, conectando a distancia. 7 bombazos para él, 121-106 el marcador final. El mundo entero aplaude de pie al mejor jugador de la NBA, quien se alza con su primer trofeo de campeonato y se lleva de forma unánime el trofeo al jugador más valioso de las finales de la NBA. Gran año para LeBron James, grandes emociones. Te traemos el camino hasta la gloria para el Heat, los festejos del quinto partido y, como siempre, las 5 mejores jugadas de la semana. Un programa emocionante que no te podés perder. Un programa bien mágico que comienza de esta manera. Take your hands and face from off the clock. And baby, when I'm through, I'll get more loving from the dum-dum dummy than I ever got from you. Y pasamos a examinar de lleno lo que fue el quinto partido en el American Airlines Arena, donde la gran historia siempre pasa por Dwayne Wade, pero esta noche, el francotirador de Miami, Mike Miller. 7 triples para él. Se suma Cole a la fiesta, Shane Battier, LeBron James, 13 asistencias, 26 puntos para él. Culmina la noche con un triple doble, imparable, en su mejor nivel, sin oportunidades para Oklahoma. LeBron se alza con su primer anillo de campeón, seleccionado MVP de las finales, MVP de la temporada regular. Gran año para el King. En La Magia estamos preparando un especial para que conozcas toda su historia. Por lo pronto, 121-106 el marcador final. 32-11 para KD, que se queda a las puertas del título. Toda la alegría para Miami, los nuevos campeones de la NBA. ¡Amigos! Comienza un nuevo sorteo de camisetas en La Magia. De la mano de Momentum Store, te traemos la camiseta del campeón de la NBA, del Most Valuable, el King. ¿Cómo participar? Métete a nuestra página de Facebook, La Magia de la NBA. Dale me gusta, pon los últimos 4 números de tu DNI en una de las fotos del sorteo y compartísela a un amigo. Gracias a Momentum Store, la camiseta del World Champion puede ser tuya. Y si bien estamos preparando un especial de la vida de LeBron para el próximo programa, es imprescindible acordarnos cómo fue el camino que lo llevó hasta la cima. Comenzando con el controversial show de televisión, donde anunciaba su incorporación a Miami, con la que se convirtió para muchos en el enemigo público número 1 de la NBA. Tras una gran primera temporada, llegaría la gran desilusión en la caída frente a Dallas en la final del 2011. Pero este año fue diferente desde el comienzo. LeBron James culminó la temporada con una de las performances más increíbles que ha visto la liga, ganando de esta forma su tercer trofeo como jugador más valioso, dominando la serie final contra Oklahoma y consiguiendo lo que él mismo denomina jugadas que cambian el partido. Pero nada de esto hubiese servido si su equipo se quedaba corto en el escenario grande. Y así finaliza el campeonato 2011-2012 de la NBA. Miami Heat se corona campeón tras vencer 4-1 en la serie final a Oklahoma City, obteniendo su segundo trofeo. Gran postemporada para Oklahoma. LeBron James consigue de esta forma su primer anillo de campeón. Tras 9 años como profesional, declaró que el título era la culminación de un sueño. Esto significa todo para mí. Tomé una decisión difícil al marcharme de Cleveland, pero entendía cuál era mi futuro. Este es mi sueño y por fin ha dado sus frutos. Es el día más feliz de mi vida. Miami supera ampliamente a Oklahoma en el quinto partido y buscará iniciar de esta forma una dinastía. Por lo pronto tenemos un nuevo campeón en la NBA y lo celebramos aquí también en La Magia. Celebra el Heat en el American Airlines Arena. NBA Champions, baby! We don't need permission, make his own decision. That's just the rock that's Hey, let's get him, Rich. They say I'm crazy,
I really don't care. That's my prerogative. Let's go! They say I'm flashy, but I don't give a damn. Big house is where I live. Let's kill 'em, Rich. Let's kill 'em. All this crazy knowledge, millions without college. Why don't they just let him live? Y comenzamos un top 5 del quinto partido de la final de la NBA con James Harden, que ataca al aro, encuentra a Serge Ibaka, pero Chris Bosh aparece de atrás para bloquear al Air Congo y quedarse con el balón. Gran jugada individual de Chris Bosh en la número 5 de la semana. Pasamos a la número 4. Wade no encuentra el canasto, pero ahí está LeBron. ¡Ja! Uno, no, otra vez, ahora sí. And one, baby. El León de Miami consigue el doble y la falta a mano de Collison y Durant. Damn it, dude. Pasamos a la número 3. Siempre hablando de LeBron y Dwayne. Y ahora llegaría el turno de Mike Miller. Conectando 1, no, 2. Otra vez. ¡Bang! Una vez más. Dámela, dámela. 3-point shooting, baby. 7 de 8 para Mike Miller. Y eso no fue todo. ¡Toma! ¡Sácala de adentro! ¡Wow! Partidazo de Mike Miller en el puesto número 3 del top 5 de la semana. Pasamos a la número 2. La única Oklahoma para Kevin Durant. ¡Au! Mujeres y niños primero. Kevin Durant con la boca. De nuevo. Going up and down, baby. Y la jugada por excelencia de la semana es para Mario Chalmers, que le regala este alley-oop a D-Wade, que asciende y define de esta manera el top 5 de la semana. De esta forma, nos despedimos del programa de hoy. Si quieres comunicarte con nosotros, hacelo a lamagiadelanba@gmail.com. Búscanos en Facebook, La Magia de la NBA. Vas a tener todas las noticias, minuto a minuto, de lo que sucede en la mejor liga del mundo. Agradecemos como siempre a Charlie Potenzo y a Gustavo Fernández, amigo del Twitter, por todo su apoyo semana a semana. Felicitamos a todos los hinchas del Miami Heat y en especial a mi amigo Gustavo Galeano, fanático del King desde su temporada de novato. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, donde estaremos anunciando el nuevo sorteo de la magia y tenemos preparado el especial de la vida de LeBron James, desde sus inicios en la escuela secundaria hasta su consagración en la NBA. De parte de Luca Villar y quien les habla, Marcelo Cravioto. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy y los esperamos la semana que viene con mucha, pero mucha, pero mucha más magia de la NBA. NBA Champions, baby. ¡Woo!